Realmente un año positivo, la tendencia que se viene observando en los últimos años respecto a el crecimiento en materia de transacciones electrónicas sigue siendo la misma y sinceramente nos llena de optimismo de cara al 2024, el cierre que estamos teniendo en materia de números generales en la industria. Raúl, ¿y cuáles son las bases que ustedes están observando en esta dinámica de crecimiento dentro de la industria justamente? ¿Se está dando mayores facilidades de pago a las personas y esto evidentemente se genera dentro de un ecosistema favorable? Ya hablábamos de que el ámbito económico está, por lo menos por el momento, siendo positivo. ¿Qué bases ustedes observan dentro de esta tendencia de crecimiento? ¿Son los actores que se están potenciando y ofreciendo mayores instrumentos? También las autoridades, el Banco Central, ¿cuáles son las bases que observan justamente en esta dinámica? Son varios factores lo que confluyen, digamos, al momento de hacer un análisis y por sobre todo tratar de entender por dónde viene ese crecimiento. O sea, por un lado, todo lo que tiene que ver con las innovaciones que va metiendo el CIPAP, el impulso que le va dando el Banco Central a todo lo que es transacciones electrónicas, yo creo que suma positivamente para generar costumbre, digamos, por el lado de los usuarios en materia de ciertas transacciones. Por otro lado, los actores privados hay que entender también que son un poco los asociados a nuestra Cámara, son los que están definitivamente sumando también muchos esfuerzos y mucha inversión de cara a preparar la base de puntos de ventas que puedan contribuir a esto, de manera a que los usuarios también puedan tener opciones de uso. Entonces, digamos como los dos principales factores, por un lado, la profundización del uso de este tipo de herramientas en los usuarios y por otro lado, la preparación del terreno de parte de los actores, procesadores principalmente, para que los comercios puedan ir operando. Y por sobre todo la innovación, o sea, sinceramente es sorprendente el alcance que va teniendo y la penetración que va teniendo en la costumbre de uso, lo que tiene que ver con QR, ¿no? Raúl, y en términos de lo que es la estructura y las tendencias del mercado, recientemente el Banco Central del Paraguay estaba dando a conocer, por ejemplo, los datos en torno a las transferencias bajo el módulo SPI. Se está registrando un crecimiento bastante pronunciado e inclusive se estaba compitiendo, entre comillas, muy fuertemente con el segmento de las tarjetas, que históricamente lidera lo que son las estadísticas de medios de pago. Justamente desde la Cámara, ¿cómo ven este tipo de tendencias considerando de que se están dando nuevas bases y fundamentos dentro del mercado y son tendencias que en cierto modo también hay que observar para ver hacia dónde vamos? Totalmente, eso es lo interesante de este momento que vive la industria. Hay una reconfiguración importante de cara a la estructura y la arquitectura en sí del sistema de pago. ¿Por qué? Porque por un lado, como bien señalabas, todo lo que tiene que ver con la administración de transferencias de cuenta a cuenta es un nuevo universo instalado a nivel país. Por otro lado, el producto histórico como es tarjetas, tanto de crédito como de débito, montó toda una infraestructura para poder operar y hoy es como que se empiezan a definir nuevos escenarios de operación y por dónde van a pasar las operaciones. Yo creo que en algún momento esto va a confluir en un modelo nuevo por donde pasen transferencias, por donde pasen transacciones de tarjeta y por qué no eso acompañado también por la incorporación al mercado de nuevos actores que facilitan el uso principalmente de los segmentos de abajo de la pirámide, que creo que nos ofrece un espacio enorme todavía por crecer como industria. Y teniendo en cuenta también, Raúl, me parece resaltante mencionar que de repente estos actores que forman parte de los ecosistemas de pago también se van aliando y confluyendo en esquemas conjuntos, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, hasta hace poco se tenían las billeteras, los medios de billeteras electrónicas operando en sintonía con el sistema financiero, pero inclusive ahora el propio Banco Central estaba hablando recientemente de lo que sería el ingreso ya de las billeteras dentro del sistema de pagos instantáneos, por ejemplo, que me parece una cuestión relevante en términos de tendencia, ¿verdad? Estamos viendo que cada vez
más los actores se van aliando y trabajando de forma conjunta y eso también genera mucho dinamismo de mercado y bueno, también puede ir generando nuevos productos inclusive. Totalmente, y lo que tiene que ver con lo que observamos en otros mercados y una nueva palabrita que va a empezar a sonar mucho en nuestro mercado tiene que ver con la interoperabilidad, ¿no? De los distintos actores, de los distintos ecosistemas y eso contribuye positivamente. Observemos, por ejemplo, que en el último tiempo empiezan a aparecer nuevos actores que complementan de nuevo la oferta de los procesadores, como lo son los agregadores de pago que nosotros le llamamos, y que están operando con un segmento que no necesariamente estaba operando con el ecosistema. Entonces empezamos a sumar más actores y generar que más actores se sumen y que al sumarse ellos le facilitemos el acceso, yo creo que va a contribuir enormemente todavía en un crecimiento de la industria a futuro. Y esto, Raúl, evidentemente también tiene que ver con el escenario económico. Si es que tenemos una economía deprimida, no se podría tener un rendimiento o un resultado positivo en lo que es la industria. Totalmente, o sea, hay que entender al ecosistema de medios de pago íntimamente ligado a la situación económica del país. O sea, si hay transacciones porque hay consumo, si hay consumo es porque hay un dinamismo, hay una capacidad de consumo en la población. Entonces, esto definitivamente va de la mano con la economía y ojalá siga, digamos, este camino y nuestra economía vaya creciendo y, ¿por qué no, en un breve tiempo podamos alcanzar ese grado de inversión tan necesario para el país, ¿no? Raúl, ¿y cómo están viendo el proceso, esa evolución de la transición del efectivo al dinero digital o a los pagos electrónicos? Que es una cuestión que evidentemente ya se viene evidenciando desde hace varios años. La pandemia amplió el impacto de lo que son los medios de pago electrónicos y a partir de ahí muchos usuarios, muchos consumidores también adoptaron estos medios de pago digitales ya para su día a día, ¿verdad? Y es una tendencia que continúa, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso que están viendo ustedes y cómo les parece que va a ir evolucionando también con el paso del tiempo? Como bien señalabas, el gran disparador inicial de todo esto tiene que ver con la pandemia. La pandemia definitivamente cambió costumbres, incorporó nuevos actores y generó nuevas costumbres de uso. A eso hay que sumarle que Paraguay en términos poblacionales tiene una población muy joven y esta población joven busca nuevos mecanismos de operación. Eso contribuyó a que puedan incursionar en nuestro mercado nuevos modelos de operación. Hay que entender con todas estas aplicaciones que surgieron en los últimos 2, 3 años, se incorporó una gran masa de gente joven principalmente con una nueva oferta, con una nueva experiencia de uso, pero también fueron acompañando de ese proceso muchos usuarios que lo llamamos tradicionalistas, pero que incorporaron también ese cambio de uso y hoy encuentran en estas aplicaciones un camino seguro, un camino bastante confiable y por sobre todo práctico y cómodo para realizar sus transacciones las 24 horas del día. Raúl, ¿y qué mensaje le podemos dar a la gente que nos está viendo con relación a lo que es la seguridad de las transacciones electrónicas, que es un elemento también sumamente importante y que forma parte, entiendo, de las cuestiones que constantemente se están tratando dentro de la industria, ya que es una forma de reflejar también confianza hacia el público? ¿Cuáles son las cuestiones principales que ustedes están notando en términos de inversiones por parte de la industria para garantizar la seguridad y los desafíos también que se tienen en esta materia? Hay un esfuerzo muy importante que hacen los actores que están involucrados en el mercado, digamos, en la provisión de este tipo de servicios, tanto en materia de ciberseguridad, tanto en materia de prevención y por sobre todo capacitación a los usuarios. No olvidemos que parte clave de esto tiene que ver con el usuario también, la costumbre de uso y por sobre todo estar atento, porque finalmente entendamos que existe también, digamos, mucha ingeniería inversa que usan los delincuentes para acceder a los datos y muchas veces en la inocencia de parte del usuario se puede caer, digamos, en malas experiencias en el uso de este tipo de herramientas. Entonces, se nota un esfuerzo muy importante de parte de las entidades que trabajan para tratar de generar conciencia, generar atención y por sobre todo
que los propios usuarios estén atentos para reportar situaciones donde, por ejemplo, desde ciertos lugares pueden contactarlo y tratar de robarle datos claves para la operación. Pero por el lado de la provisión de servicios, digamos, hay muchísimo esfuerzo y mucha inversión, tanto en materia de ciberseguridad como en materia de prevención. Y las entidades que forman parte de la Cámara o la Cámara a nivel institucional también trabajan en colaboración con otras instituciones como la policía, el Ministerio Público, teniendo en cuenta que de repente pueden proveer información útil para ir también detectando diferentes esquemas o riesgos. Raúl, se hace ese trabajo, se hace ese proceso? Hay iniciativas muy interesantes donde los socios de la Cámara están interactuando, incluso con estamentos que tienen que ver en materia de seguridad para tratar de generar mejores filtros y por sobre todo brindar mayor control al momento del acceso a este tipo de herramientas. Eso definitivamente contribuirá en el fortalecimiento de las medidas de control, pero también, digamos, es un proceso evolutivo donde a medida que avanzamos en materia de prevención, control, por otro lado también los delincuentes van perfeccionando, digamos, sus mecanismos, entonces es un ida y vuelta generado en forma permanente y que se está siguiendo desde las asociadas a la Cámara. Raúl, y en torno a las expectativas para el año 2024, con la base del 2023 y con las perspectivas económicas favorables también para el año 2024 en materia de crecimiento económico e inflación, ¿cuáles son las perspectivas específicas en torno a los medios de pago? Definitivamente creemos y visualizamos un año muy positivo para el 2024. El gran desafío, como te decía, va a tener que ver con generar la mayor penetración en la base de la pirámide, en la experiencia de uso en los puntos de venta. Me parece que esa es una tarea pendiente que tenemos. Si bien se está avanzando, creo que hay espacio por profundizar con las nuevas funcionalidades que incorporó el SPI. Yo creo que la experiencia de uso va a generar incluso mayor confianza y por la cantidad de actores, creo que la competencia aumenta y esa competencia definitivamente contribuirá en el mejoramiento de la experiencia de los usuarios. ¿Y por qué no? Por ahí nos encontramos con alguna que otra sorpresa en materia de innovación. Yo sé que los muchachos están haciendo pruebas pilotos, están queriendo meter nuevas experiencias de uso, así que esperemos que los actores en la industria podamos ofrecer mejores y nuevas experiencias a todos nuestros usuarios. ¿Y te parece, Raúl, que 2024 sería un año de avances en torno a eso que estabas mencionando, la interoperabilidad, considerando lo relevante que esto puede ser para los usuarios también? Sí, yo creo que, y de hecho es un poco parte de lo que tenemos que ir construyendo a nivel de cámara también, es un ejercicio de ir acomodando las piezas para generar esa interoperabilidad entre los distintos actores. Raúl, y en términos institucionales, cuando hablamos de la Cámara de Medios de Pago, comentarnos también un poquitito el proceso que vienen atravesando. Es una cámara que inició ya hace un buen tiempo dentro de nuestro medio y que de a poco, cada año también se va fortaleciendo un poquitito más. Ya es un referente dentro de nuestro mercado y bueno, institucionalmente ya está posicionado, ¿verdad? Pero ¿cuál es este proceso para que nos comentes un poquitito qué están atravesando y cuál es la expectativa también lo que se espera para los próximos años? Mira, son muchos años que venimos construyendo, digamos, lazos entre los actores. Esto inició principalmente con las procesadoras de tarjetas, se sumaron las redes electrónicas de cobranza. Hoy las EMPE forman parte también de este entorno. Es decir, tratamos de acompañar el mismo proceso que va viviendo la industria. O sea, entendimos en su momento que esto no podría estar solo cerrado a tarjetas, incorporamos a las EMPEs y hoy hay distintos actores que se quieren sumar, pero también nosotros por el recorrido hecho estamos tratando de ir incorporando a los jugadores relevantes del mercado. Hoy están con nosotros prácticamente todas las EMPEs, las procesadoras y todas las redes electrónicas de cobranza. Sí, yo creo que de acá a un tiempo vamos a tener que un poco de nuevo analizar eso. ¿Por qué? Porque el fenómeno fintech yo creo que va a impactar nuevos jugadores que van a empezar a incursionar. Entonces también vamos a tener que barajar de nuevo. Recordemos que nuestro principal evento de la industria era el Car Meeting originalmente. Eso evolucionó al Pay Meeting
y eso tiene que ver también con la evolución natural de nuestro gremio, donde entendemos que es el espacio común para construir industria, para construir grandes acuerdos que beneficien finalmente a todo el ecosistema. Se volvió un espacio, entiendo Raúl, sumamente interesante teniendo en cuenta no solamente la cantidad de actores que se ven representados dentro de la Cámara, sino los diferentes segmentos. Hay representantes, ya hablabas, de billeteras, de procesadoras de tarjetas, pero también de bancos, financieras, cooperativas. Son actores sumamente relevantes para la economía y que tienen el punto en común en esta Cámara, que bueno, también tienen mucha representatividad de la economía paraguaya. Sí, realmente nosotros mismos cuando hacemos los números, cuando consolidamos las cifras de mercado, nos vemos tremendamente impresionados con el alcance que tienen los productos que administran cada uno de los jugadores que estamos en la Cámara. O sea, estamos hablando de más de 4 millones de tarjetas circulando a nivel de crédito y débito. Hablamos de un montón de cuentas de billeteras que están siendo usadas por el público en general, las terminales a nivel de POS, de cajeros automáticos que administran los actores asociados a nuestra institución, los puntos de atención para las redes electrónicas de cobranza que suman miles de puntos. O sea, cuando nos ponemos un poco a analizar eso y vemos esa cifra realmente es significativo el aporte y es ahí donde vemos un espacio tremendo que también nosotros tenemos para construir, digamos, grandes acuerdos con los propios estamentos gubernamentales para el desarrollo y la profundización del uso de estas herramientas. Porque recordemos que contribuimos positivamente a generar, digamos, un circuito transaccional mucho más trazable y eso definitivamente contribuye al ciclo económico. Raúl, en términos comparativos, cuando hablamos de Paraguay y sus medios de pago, su industria de medios de pago en la región, ¿cómo estamos? Evidentemente tenemos un mercado mucho más pequeño en comparación que Brasil y Argentina, no nos vamos a comparar en términos de volumen, pero tal vez en términos de innovación, de tecnología, de productos disponibles, ¿cómo estamos en términos comparativos? Realmente Paraguay está bastante bien en términos generales de operación. Paraguay, de hecho, dependiendo de la variable que puedas tomar, hasta te diría está en punta en muchos aspectos. Por lo cual, digamos que está siendo muy bien observada como industria la de los medios de pago a nivel país. Sí vemos que todavía hay espacios. Sí, vemos que todavía podemos generar más innovación, pero no tenemos nada que envidiarle, digamos, a ninguno de los grandes actores. Incluso creo que es mucho más meritorio que con dimensiones mucho más pequeñas nosotros podamos ofrecer iguales o mejores experiencias para los usuarios. Y me parece interesante también mencionar, Raúl, que este segmento, considerando ya todo lo que estuvimos hablando durante la entrevista, también se vuelve un sector interesante para captar inversiones dentro de nuestro país. Hay muchísimo movimiento económico que puede colaborarse por medio de las inversiones y los medios de pago son un segmento que puede también ir atrayendo inversiones en nuestro país. Y es un poco lo que te decía, pasaba dentro del análisis que hacemos a nivel de cámara. O sea, yo creo que por ahí pueden venir nuevos actores a incorporarse a la lógica de mercado y por ahí puede, digamos, ampliarse la inversión también dentro de nuestro ecosistema. Por eso hay que visualizar y tenemos un futuro más que desafiante y por sobre todo tratar de acompañar porque va a haber muchos cambios todavía. Raúl, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Evidentemente, la Cámara de Medios de Pago juega un papel fundamental dentro de la economía paraguaya, teniendo en cuenta también lo que ya estábamos mencionando, la participación de sus diferentes integrantes. Y esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio para ir siempre analizando las tendencias y hacia dónde avanza la industria. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio desde la Cámara, como siempre, nosotros estamos a disposición para poder contribuir, digamos, a el crecimiento de este mercado
a compartir los datos que administramos y por sobre todo con la fe puesta en un 2024 que sea más que positivo, no solo para nuestra industria, sino para el país en general. Si a todos les va bien, a nosotros nos va a ir bien seguro.